reciproque, la acostumbramos a una situación viciosa en donde esa persona empieza a sentirse merecedor. Y cuando eso que uno voluntariamente da cesa, esta persona, ¿qué hace? Se enoja y empieza a odiar a la persona en lugar de haber apreciado y decir gracias por esto que me ayudaste. ¿Por qué? ¿Cuál es el trasfondo? El no compartir, el lado de la izquierda, el recibir nada más para uno mismo. Cuando uno recibe nada más para uno mismo, ¿qué sucede? Está uno en desconexión. Porque hemos dicho, ¿qué es la conexión? La conexión es parecerse a la fuerza creadora. La fuerza creadora es dadora. Y cuando nosotros nomás estamos recibiendo para nosotros mismos, entonces estamos violentando este sistema divino, ¿verdad? Y este sistema divino, finalmente, en su forma armoniosa, gloriosa, luminosa, es el recibir con objeto de dar. Y quien experimenta esto está en la mayor de las abundancias. Sobre todo cuando pareciera que el dar va a dejar a la persona con menos. Oye, ¿cómo ahorita voy a dar si no me alcanza ni para pagar la luz, o para el teléfono, o para la nómina, para pagar la escuela? Generalmente hay esta desconfianza. Pero cuando uno activa el sistema y dice, no, yo sé que de lo que reciba tengo que dar algo, aun cuando pareciera que no me alcanza. Y cuando uno activa esto con toda certeza, el cosmos nos sigue dando más. Este es el entendimiento más importante. Que el dar contiene la semilla de la receptividad. Y cuando damos, estamos permitiendo que la receptividad se dé en su forma más luminosa. Porque el Creador jamás va a dejar desamparados a aquellos que están actuando de acuerdo a la naturaleza del Creador. Pero el mérito más grande es cuando pareciera que esto no funciona, cuando pareciera que si das te vas a quedar sin nada, cuando que te vas a quedar sin el pastel. Es ahí cuando tiene uno que tomar la oportunidad para llevar a cabo la parte dadora con toda certeza. Porque cuando uno tiene y dices, bueno, pues aquí doy mi parte, pues es fácil. Pero ¿qué pasa cuando hay allí una situación que no es muy evidente? Y aún así uno con toda certeza continúa apegado a este sistema. Entonces este aspecto de certeza tiene un enorme mérito. Y aun cuando no se ve muy claro, si tú confías en este sistema y actúas en esos términos, no hay duda que lo vas a recibir. Por eso en Kabbalah, más que decir ver para creer, decimos creer para ver. Tener certeza de que esto funciona. Y si yo doy el primer paso, y siempre se espera que demos el primer paso, porque eso es la verdadera certeza, entonces las puertas de la abundancia se abren y no tenemos problema. Pero el problema es que la gente se va por el pensamiento estrictamente racional, en el 2 por 2 son 4. Entonces, si yo ya te di esto, ya me voy a quedar
sin nada. Hay una historia muy hermosa en el Zohar, que la leímos recientemente. El Zohar, como se acuerdan, es el libro fundamental de la Kabbalah. No es el único, pero sí es el más importante, por decir algo. Y el Zohar se atribuye a este gran sabio, este gran ser luminoso del siglo I, llamado Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai estuvo por 13 años escondido en una cueva que hasta hoy existe y sabemos dónde está, en la Galilea, junto con su hijo, en una situación que solo unos cuantos pueden estar, ¿no? de perfecta conexión con la luz, en donde le fueron reveladas estas verdades, estos conocimientos, y los plasmó en este gran tratado, en este gran libro que es el Zohar, que es muy extenso. Y en una de estas historias se nos habla de que dos de los personajes del Zohar, Rabbi Yossi y Rabbi Hillá, así se llaman, sí que van caminando. ¿Sabes que el Zohar son puras alusiones? Cuando se dice que estos seres van caminando, ellos representan al ser humano, nos representan a nosotros, ahora sí que en los senderos de la vida, en los caminos de la vida. Entonces dice que Rabbi Hillá y Rabbi Yossi iban caminando por la montaña, cerca de tal ciudad que por cierto existe, ¿verdad? Y entonces dice que se encontraron a dos personas que iban caminando. Estas dos personas iban caminando con sus provisiones, ¿verdad?, por el monte, y de repente vieron que los alcanzó un indigente que se le veía un tanto deteriorado, agotado y demás, y les suplicó que le compartieran un poco de comida. Entonces uno de estos seres humanos, uno de estos hombres que iban ahí caminando, pues dijo, pues no te voy a dar, precisamente por esta idea, porque entonces me voy a quedar sin nada y yo necesito todavía caminar. En tanto que el otro hombre dijo, sí, claro que sí, mira, aquí ten todo. Le dio todo. Entonces su amigo se voltea y dice, ¿estás loco? Todavía nos queda mucho que caminar. Y Rabbi Yossi y Rabbi Hillá, dice, estaban viendo. Sabemos, otra vez, Rabbi Yossi y Rabbi Hillá representan el ser humano, la conciencia alta, la conciencia baja. Y lo que estaban viendo allí era precisamente una representación también del alma del ser humano, ¿verdad? Como hay unas almas que dicen, no, ¿sabes? Yo no te voy a dar nada. ¿Por qué? Porque 2 por 2 son 4. Yo me quedo sin provisiones para el camino. Y en cambio hay otras almas que tienen la total convicción y entienden de la importancia de dar. Entonces vemos que este hombre da toda su provisión, su lunch, iba a decir, pero no era más que lunch, iba toda su provisión, y se la da. Pero fíjense, no solo eso, sino que este hombre, el que está, se quedan allá a descansar un ratito, y este hombre, pues muy agradecido, come y dice, ya estoy satisfecho, ¿no? Llévate el resto para el camino. Y su amigo se queda todavía más sorprendido, ¿cómo? Y te advierto que no te voy a dar. Y el amigo dice, yo no te estoy pidiendo. Y muy bien, este hombre, el que en un principio les pidió la ayuda, pues desaparece de escena y ellos continúan caminando, y nuestros dos personajes, los autores del Zohar, Rabbi
Yossi y Rabbi Hillá siguen. Vamos a ver, dicen, conversan entre ellos, vamos a ver qué sucede. Y entonces ven que la noche empieza a llegar y uno de los hombres pues le da hambre, ¿verdad? Y empieza a comer sus provisiones y el otro pues no tiene nada. Y le voy a decir, te dije que no iba a compartir contigo las provisiones. Entonces Rabbi Yossi y Rabbi Hillá empezaron a hablar entre ellos. Oye, a lo mejor es hora que nosotros vayamos a compartir nuestras provisiones con él. Y empieza a discutir y dice uno de ellos, mira, no, vamos a permitir que el mérito de este hombre realice un milagro. Vamos a observar qué pasa. Y entonces este pobre hombre que compartió, bueno, no pobre hombre, gran hombre que compartió sus provisiones con pues esta persona necesitada, empezó a sentirse débil. Mira, mejor voy a descansar y me voy a dormir. Y se quedó dormido. Rabbi Yossi y Rabbi Hillá vieron entonces que venía una serpiente de fuego, así la dice el Zohar, serpiente de fuego, directamente hacia donde estaba este hombre. Dijo, pues ¿qué va a pasar? Lo va a morder, lo va a matar porque está dormido, no se ha dado cuenta. Y Rabbi Yossi le dice, esperemos el milagro de Hashem, porque se dice, quien da caridad, quien da una ofrenda al prójimo, queda protegido contra la muerte. Se dice así, tzedakah tatzil mimavet, la tzedakah, que es un concepto de dar, ¿verdad? El dar caridad al necesitado salva de la muerte. Si veamos qué pasa. Y en efecto, cuando esta serpiente de fuego está allí ya acechando a este hombre, otra serpiente empieza a bajar del árbol, igualmente con la intención de morder a este hombre que está dormido, y él dice, y de repente esta serpiente de fuego muerde a la otra serpiente, la mata, dice así, voltea para varios lados, así el Zohar es muy descriptivo, y se aleja. Y estos amigos dicen, ya ves, claro, la tzedakah lo salvó de la muerte. Después de algunas horas, este amigo que estaba durmiendo, que no se dio cuenta de nada, se despierta. Y ellos ahora sí corren y le dicen, oigan, vimos todo lo que sucedió, vimos cómo ustedes interesadamente y arriesgando su vida, le dio todas las provisiones al hombre que lo necesitó. Y usted no se dio cuenta que todo esto que pasó con las serpientes. Así que por favor, sabemos que usted es un ser elevado, acepte nuestra ayuda. Y entonces pues ahí compartieron su lunch con él y prosiguieron su camino a la mañana siguiente, ¿no? Y ahí termina esta historia. Con lo cual entendemos que cuando tenemos la certeza en el sistema del Creador, aun cuando parece que es irracional y que va en contra de lo que hemos aprendido y en contra de la racionalidad, si nos apegamos a eso, abrimos una puerta al mundo de los milagros, al mundo de la absoluta salvación. Cuando hacemos algún esfuerzo que va mucho más allá de lo que se espera. Cuando tenemos toda la convicción y la certeza de que el sistema, tal como lo describimos, es verdadero y no es meramente una postura ideológica. Y eso es el aspecto de la columna central.
La columna central es lo que armoniza entre el dar y el recibir. En este caso, este hombre que se dio todo su sustento a un desconocido, no es que no esperaba recibir, lo hizo incondicionalmente, pero él estaba seguro que al así hacerlo, la fuerza suprema iba a hacer su parte. Esto, desde luego, no quiere decir que nos tenemos que cruzar de brazos y dejar que Dios haga todo. Nosotros tenemos que hacer el esfuerzo, tenemos que ir y dar, tenemos que ir y hacer, tenemos que hacer el esfuerzo. El tema de la columna central es justamente este aspecto de restringir lo que es egótico. Lo que es egótico, por ejemplo, sería la indiferencia, ver al pobre hombre pues débil, sin sustento y no hacer nada, ¿sí? El aspecto de la columna central es ir en contra de eso y ocuparse del individuo. Y aunque aquí lo vemos como moralmente correcto, es mucho más que moralidad. Cuando nosotros llevamos a cabo estas acciones, alteramos el orden cósmico para bien. Esto es la fuerza de lo que llamamos la columna central. El dar no es natural. La gente primero ve para sí y luego los demás. Y no con esto queremos decir que tenemos que ser irracionales, ¿verdad? O que tenemos que ver primero por ajeno antes de ver por nuestros hijos o por aquellos que están cercanos a nosotros. No se trata de eso. Pero sí tener esta dosis de certeza total de que cuando hacemos algo que va en concordancia con la propuesta de lo que es el atributo dador del Creador, no tenemos por qué preocuparnos de nada. El sustento, la salud, estarán ahí. Y este es el reto continuo, porque conforme vamos avanzando en la vida se nos presentan todo tipo de alternativas para volvernos egoístas. Hay gente que dice, bueno, yo ya hice lo mío y ya, se retira de eso, ¿no? Y no hay tal cosa. No nos podemos retirar. No podemos dejar de operar sin seguir compartiendo. No hay tal cosa como que ya yo hice lo mío y hasta aquí se acabó. Puede tomar otro tipo de formas, otro tipo de manifestaciones, pero siempre tenemos que compartir lo que recibimos. Esa es la ley, es la receptividad y el dar de regreso. Y este dar de regreso es tan importante que se le llama la luz retornante. Y la luz retornante solo corresponde a nosotros que somos la vasija. Esa luz retornante es lo que trae armonía y paz al mundo. Y eso depende de nosotros, del ser humano. Ese aspecto de la luz retornante es tan poderoso, nos dicen los grandes maestros cabalistas, que inclusive tiene una influencia en los mundos superiores. Perfecciona los mundos superiores. Aun cuando estos mundos ya son perfectos, hay ciertos elementos todavía que nosotros como seres humanos, desde el más bajo de los niveles, la 10ª dimensión que es Malhut, alteramos para bien o para mal todo lo que está hacia arriba. Hasta aquí, ¿alguna pregunta o comentario? Porque la columna de medio tiene más puntos.
tiene más elementos? Es alguna pregunta interesante. Tiene un elemento más que es malo junto, que es nuestro mundo físico. ¿Y por qué tiene más elementos? Porque al final es la más importante. La columna central es de donde vendrá la salvación y la redención de todos nosotros. Porque es la columna en donde ejercemos este aspecto de la restricción. ¿Se acuerdan que hablamos de la restricción? Y el dar, la verdad, es una restricción. Porque estamos incorporados, nuestra alma está incorporado en un cuerpo que es por definición total y absolutamente egótico. El cuerpo no comparte. El cuerpo nada más es para sí. El cuerpo no comparte. De hecho, la única forma en que el cuerpo comparte es en el cuerpo femenino con el aspecto de la gestación y el amamantar al bebé. Ahí sí se comparte directamente el cuerpo. Fuera de eso, no podemos decir que el cuerpo tiene la condición de compartir. El alma es la que sí tiene la condición de compartir y es la que impele al cuerpo a compartir. Y nuestras manos, entonces, que son el objeto de la receptividad, también a través de esas mismas manos son el instrumento dador. Pero se necesita que ahí entre el aspecto del alma en juego. En esta dualidad en donde somos cuerpo y alma, si nada más vivimos a nivel del cuerpo, ¿qué pasa? Estamos viviendo nada más a nivel de la receptividad. Cuando nosotros permitimos que el alma entre en juego, entonces el cuerpo se eleva al nivel del alma y es un instrumento dador. Pero el cuerpo requiere de llenarse de conciencia y de acción dadora. No es natural para el cuerpo dar. Y fuimos encarnados en un cuerpo precisamente para tener el libre albedrío de dar o no dar. Y el mérito está en sobreponerse a esta natural posición del cuerpo que es nada más receptora para sí misma y superarla. Y dar no solo es dar materialmente, también dar servicio. No sé si se enteraron hace 1 o 2 días, un migrante ilegal en Francia que venía de África, pasaba por un edificio en donde estaba un niño en un 4º piso, un niñito colgando del balcón a punto de caerse. Y literalmente, así como el hombre araña, este hombre que se ve que tiene una agilidad impresionante, se trepó por los balcones del edificio arriesgando su vida y salvó al niño. Como premio le dieron de inmediato la ciudadanía francesa, el presidente de Francia directamente. Muy lindo. Pero aquí, obviamente, este individuo que seguramente no tomó muchos cursos de Kabbalah, pero que es un alma pura, es un alma elevada, sintió esa obligación dadora que muchas veces por impulso también. O sea, no es impulso, es una elaboración, porque ese tipo de impulsos generalmente tiene una elaboración, ¿no? La persona a lo mejor no piensa mucho en sí mismo, pero sí piensa en los peligros, piensa en el niño, en fin, hay conciencia en todo esto. Pero no se espera que nosotros seamos héroes, ¿no? Pocos de nosotros tenemos la habilidad de este hombre que de veras, como el hombre araña, escaló. Vean el video, por ahí está, me lo mandaron. Escaló el edificio, salvó al niñito.
no se espera que seamos esos héroes. A lo mejor hay momentos en donde se nos da la oportunidad de ser héroes y hay que aprovecharlos. Y siempre tendremos la capacidad para hacer lo que nos corresponde. Pero lo importante es que incorporemos este esquema en nuestras vidas, en donde los primeros beneficiados, ¿quiénes son? Nosotros mismos. Nosotros mismos. Hay que experimentar. Oye, pero ¿cómo me dices que tú hazlo? Experiméntalo. Con toda determinación y fe y confianza en el Creador, haz lo que tengas que hacer. A veces cuando inclusive no es muy lógico. No es muy lógico que hagas tal o cual cosa para el prójimo. Muy bien. Y esto entonces tiene que ver con el aspecto de la columna central. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? ¿No? Muy bien. ¿Sí? Pero no sé cómo explicar. A ver. Es tanta información que digo, bueno, ¿cómo? Lo que pasa es que cuando uno entiende esa parte, yo ya la he vivido, Claro. la afirmo, la confirmo, vaya. Claro. Pero también ha habido etapas en donde ¿será que uno se debilita? Sí. ¿Qué es? Porque la ¿Qué es lo que certeza sucede? la sigo como manifestando y digo, ¿por qué dudo? No, esto está bien. No Mira, sé. lo que sucede es que la vida en este mundo de Malhut no es una línea recta en donde vamos siempre con grandes ganancias, ¿no? Hasta el infinito. Precisamente por el libre albedrío. La vida humana es una vida oscilante. Y cuando creemos que ya la hicimos, de repente tenemos otra prueba en donde justamente el Creador nos hace ver en dónde estamos débiles. Aquello que ya resolvimos no se presenta como otra prueba, pero aquello que no hemos resuelto continúa siendo probado. En la Torá leíamos en la porción llamada Nasó, así se llama Nasó, que quiere decir elevar, y que tiene que ver con la forma en cómo la Torá habla del censo de las tribus de Israel, aludiendo a esta palabra Nasó, que quiere decir elevar las cabezas. Y en realidad cuando se habla de un censo en donde siempre la alusión es una palabra que tiene que ver con elevación, como Nasó, que quiere decir elevar, tiene en realidad que ver no con un censo, sino con la elevación de la conciencia de todos nosotros. Y así empieza esta porción. Y entre otras muchas cosas que se abordan en esta porción, se aborda un tema por demás dramático, que es el de la esposa que su esposo tiene sospechas de que fue infiel. Y entonces el esposo lleva a la esposa ante el sacerdote y dice: me siento celoso por algo que percibo que mi esposa me ha sido infiel. Y a esta esposa se le advierte que tiene que pasar por una prueba. Y esta prueba es beber de unas aguas que además se les pone tierra del Mishkan, del santuario. Se le pone esta tierra a las aguas. Y la mujer tiene que beber esta agua. Dice, y si la mujer fue infiel, esta agua se torna amarga, su vientre explota y se sucumbe ahí mismo. Pero si esta mujer no ha sido infiel, entonces estas aguas se tornan dulces y esta mujer recibe la bendición de poder concebir un ser. Y finalmente concibe un ser.
Si nosotros nos quedamos con la historia textual, en primer lugar diríamos, pues es una historia totalmente machista, como que si lo sospecho, que mi mujer me ha sido infiel y estos celos, ¿no? Como que ahí la Torá se vería un tanto inexplicable, ¿no? Pero sabemos que la Torá simplemente son alusiones y es todo un código a otros aspectos que tienen que ver no con lo que sucedió hace más de 3000 años, sino lo que tenemos que ver nosotros. Y esta mujer que su esposo sospecha de infiel y que se llama Isha Sotá, ese es el término en hebreo, en realidad se refiere a nuestra alma. Esta alma nuestra que periódicamente tiene que ser probada de su fidelidad ante quién. ¿Ante quién? Ante el Creador. Porque si nosotros bajamos la guardia y sentimos que ya la hicimos, la condición humana en Malhut es el irse por el aspecto de la inercia y perderse y bajar en la conciencia. Y por ello todo el tiempo, ¿quién de nosotros podemos decir que ya no tiene retos en esta vida? Ya resolviste un reto, ahora se presenta otro y otro. Y tenemos que dar la bienvenida. ¿Por qué? Porque el Creador siempre desea saber si verdaderamente le somos fieles. No porque sea un esposo celoso el Creador, sino porque para que nosotros sigamos en nuestro camino de adelantamiento, continuamente tenemos que superar retos del ego. Y ese es el verdadero mensaje. Esta mujer que se sospecha de infiel no es más que nuestra alma, que periódicamente tiene que ser probada. Y por ello decimos que desde el punto de vista espiritual es muy importante estar en esta modalidad proactiva, en donde no tenemos que esperar hasta que la vida nos ponga pruebas, sino que nosotros nos adelantamos. ¿Y cómo nos adelantamos? Cuando nuestra capacidad dadora está continuamente ahí. Y cuando damos y amamos al prójimo hasta que duela un poquito. El verdadero dar no es lo que te sobra, el verdadero dar es cuando cala un poco. El verdadero amor no es el amor facilito, es el amor que también implica un esfuerzo. Porque ahí es donde está el verdadero libre albedrío, ahí es donde está el verdadero ejercicio proactivo de manifestarnos como seres de luz. ¿Sí? Así que, justamente, y esta pregunta, ¿por qué aquí hay más niveles? Porque estos niveles, que además tienes los niveles más altos y el más bajo, Keter y Malhut, que en una especie de realidad circular, que esa es la realidad espiritual, no es una realidad lineal, es una realidad circular que no tiene principio y fin. Y ahí donde termina Malhut, ¿qué pasa? Empieza Keter. Es como una esfera que no tiene principio y no tiene fin. ¿Dónde está el principio de la esfera? El aspecto de la espiritualidad, el aspecto de aquello que es interminable, que no tiene principio, que no tiene fin, que es eterno, se parece más a una figura de una esfera en donde tú no puedes decir dónde empieza y dónde termina, cuál es el principio y cuál es el fin. En un cuerpo cuadrado, por ejemplo, puedes decir, bueno, aquí termina esta arista y aquí termina este lado y empieza el otro. Una esfera no. Y por eso también la sefirot no es casualidad que se llaman así sefirot. Y de ahí viene la palabra esfera. Las esferas. Sfirá es esfera.
esta emanación que tiene las características de trascendencia total, de intemporalidad, de eternidad, que puede ser simbolizada con una esfera. Hasta aquí, ¿alguna otra pregunta? ¿Te respondí? Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentarios? Puede ser cualquier ser vivo a lo que se le da. Claro. Claro. ¿En qué sentido lo dices? Todos nosotros. Sí, pero, pues, por ejemplo, a los animales. No, los animales es algo distinto. Fíjate, la diferencia entre los seres humanos y los animales. ¿Los animales tienen conciencia? Sí, sí tienen conciencia. Los animales saben dónde está su comidita. Los animales saben quién es su dueño y quién los ama. Los animales saben dónde viven. Claro que sí. Saben. Pero no saben que saben. Esa es la metaconciencia. Nosotros sabemos que sabemos. Esa es la diferencia con el ser humano. Y esa es una característica divina. Esa es la característica que nos permite ser causas. La metaconciencia. Es decir, yo no solo sé, sino sé que sé. ¿Sí queda claro? La metaconciencia y la capacidad de lenguaje es lo que diferencian al ser humano de los animales. Los animales tienen también lenguaje. Hablamos del lenguaje de los delfines, de las ballenas, de los pájaros, hasta de los perros. Y hay quienes dicen que hay un nivel de metaconciencia en el mundo animal. Puede ser. Pero la verdad es que la capacidad de libre albedrío que tiene el ser humano es incomparablemente más grande que el mundo animal. Por ejemplo, en el mundo animal hay estas migraciones, las mariposas monarca, ¿no?, que se ven desde Canadá hasta México. Pero esto es instintivo, es una impronta instintiva, no es de que decidan, mira, una decisión. Ahí van, ¿verdad? Las ballenas que migran desde el Polo Norte hasta las aguas cálidas del Golfo de California o hasta inclusive más al sur, hasta Puerto Vallarta y por ahí. No es de que sea una decisión consciente, es parte de su impronta instintiva. ¿Sí? Este aspecto de la metaconciencia es únicamente de lo que el Zohar llama Bnei Enosh, del hijo del hombre, del hijo de Adán, todos nosotros. ¿Sí queda claro? O sea, ¿no podrías reencarnar en un animal? Sí, sí puedes. Por objeto de corrección, una persona puede encarnar no solo en un animal, en un ser vegetal o hasta en un ser mineral. El gran cabalista Rabí Isaac Luria, de bendita memoria, nos dice que, por ejemplo, alguien que se aficiona a las habladurías, a lo que llamamos el Lashon Hara, el hablar mal de los demás, dice, y que ya tengo varias oportunidades para acallar esa pues mala costumbre, y no lo hace, reencarna en una piedra, en donde no puede ya hablar. Sí, imagínate. Y además, para que se eleve de nuevo al ser humano, esa piedra tiene que estar de repente rodar hacia un área donde hay vida vegetal, esa vida vegetal absorber esa alma, y luego que venga un animalito y coma de esa planta y se lleve esa alma, y luego que venga un ser humano y coma de esa carne, y entonces este ser puede volver al género humano. Imagínense lo grave que es hablar mal del otro. Los temas de infidelidad, por ejemplo, también se habla de reencarnar en conejos o en burros o cosas de este tipo. No, de veras, sí, así lo establece el gran cabalista, ¿no? De tal manera que
la encarnación en un ser subhumano es una gran corrección, es difícil, es terrible, no es fácil. Por eso mucha de la gente hoy ama a sus mascotas, porque estas mascotas seguramente tienen chispas de seres humanos que están en corrección. Entonces hay que ser muy humanitarios con nuestras mascotas, porque muchas veces tiene ahí algún familiar o antepasado que viene a hacer algún tipo de corrección con nosotros. Sí, hay algunos animales que sí, Claro, lo siente claro. uno, ¿no? Sí. Nosotros, yo me acuerdo cuando estaba en el Centro de Estudios Cabalísticos y tenemos un perro, un pastor alemán hermosísimo, que en cuanto empezaba la clase, de donde estuviera venía y se sentaba y escuchaba la clase. Increíble. No, sí, sabemos que traía alguien, Pedrito se llama, hasta el nombre, ¿no? Así que sí, todo esto es posible, por supuesto, y en otros momentos hablaremos de la reencarnación. ¿Sí? Muy bien. Vamos a referirnos a qué quiere decir Gesed, Geburah y Tiferet, ¿verdad? Gesed es este aspecto dador. Es simplemente el educar a nuestro ego, o más bien, al ego no se le educa, del ego tomamos la energía. El ego es el motor. Y Gesed es tomar el motor que tenemos de este ego para dar y compartir. El aspecto de Geburah es la receptividad, pero no es una receptividad para nosotros mismos nada más. Es una receptividad con objeto de compartir. El aspecto de Geburah también tiene que ver con la estructura. Si Gesed es el aspecto incondicional, Geburah es el aspecto de la estructura, ¿sí? Donde no hay tal incondicionalidad, donde sabemos que hay un orden en las cosas, donde sabemos que hay que poner límites, ¿sí? Y cuando así lo hacemos, podemos enfrentar al más grande de las negatividades. Entonces, como resumen de Gesed, que es el aspecto del dar, Geburah es el aspecto de la estructura y del recibir con objeto de impartir, llegamos a la columna central, que es Tiferet, belleza. Gesed es misericordia, Geburah es rigor, Tiferet es belleza, porque es la belleza de la armonía. Como hemos dicho, es el recibir con objeto de dar. Es este aspecto de la columna central. Es el no permitir que el ego impere en nuestras vidas, sino que la fuerza del cuerpo y nuestros apegos y nuestros deseos intrascendentes y nuestra incapacidad de tener al otro como referencia fundamentalmente importante en nuestra vida. Quien vive solo para sí mismo tendrá que venir muchas otras veces y al final del día tendrá que enfrentarse a una serie de retos, desafíos, vicisitudes, dolor, caos y sufrimiento, para que despierte en él la conciencia del alma. Tiferet entonces es ese aspecto de la restricción también, lo que hemos hablado, la resistencia espiritual. El no permitir que nuestros impulsos animales, egóticos, físicos, corporales, nuestros apegos sean lo que rija nuestra vida. No quiere decir que no vivamos a nivel humano, a nivel corpóreo, claro que sí. Los cabalistas dicen que estamos aquí en este nivel corpóreo para elevarlo, no para que nos domine, no para que sea el cuerpo el que domine al alma, sino que el alma eleve al cuerpo, que el cuerpo sea un instrumento de la luminosidad
y no al revés. La gran mayoría de las personas que no viven a nivel de la conciencia y viven a nivel del cuerpo, subyugan a su alma. Su alma está como una prisionera dentro del cuerpo que rige supremo, y el cuerpo no tiene llenadera. El cuerpo nunca se satisface. El cuerpo es como un niño al que ya le compraste un juguete y después de 20 o 30 minutos ya se hartó, ya quiere otro, ya no está satisfecho. El cuerpo por sí mismo no tiene satisfacción. Es el alma la que continuamente tiene satisfacción. Es el alma que, cuando le educamos en el camino del aprecio y el agradecimiento, continuamente está satisfecha. El vivir a nivel del cuerpo es una continua insatisfacción. ¿De dónde viene todo este aspecto de la corrupción y el robo y el abuso? De que esta gente que está en esas posiciones nunca está satisfecha. Entonces, si antes robó y obtuvo 10 millones, ahora quiere 20. Y luego a los 20 ya no está satisfecha, quiere 50 y 60. Entonces, es un círculo vicioso que va haciéndose más grande, porque lo que impera ahí es la fuerza del cuerpo. La fuerza del cuerpo, sin tener la influencia del alma, es la fuerza de la oscuridad. Es la fuerza de la entidad negativa. Y todo eso convive en nosotros. Nosotros somos esta dualidad que se nos ha dado para que la hagamos una. Lamentablemente la gente normalmente que va por el camino de la inconsciencia, esa unidad es cuando no permite que sea el alma la que tenga el mandato de la vida, sino que sea los apetitos y los apegos del cuerpo, que son infinitos, ¿verdad? Y nunca se satisface. Diferente es justamente estar en esa conciencia y activamente rechazar esa postura. Eso es vivir en armonía y en belleza, cuando rechazamos la postura egótica de nuestra naturaleza. Por ello decimos que todos aquí venimos a llevar a cabo una actividad espiritual en cada vida. No venimos de vacaciones, no venimos nomás a asomarnos a ver qué pasa. No venimos de oyentes a una clase en donde hagamos lo que hagamos, no nos califican y entonces estamos en una posición muy cómoda, como quien dice, ver a los toros desde la barrera, ¿no? Todos nosotros estamos aquí en esta prueba en la que nuestra alma decidió venir, y esta alma decidió enfrentar las vicisitudes de la vida y los embates del ego y armarse de toda la fuerza y la valentía para llevar a cabo este trabajo. Así que vimos la primera triada, la triada superior, que es Gesed, Geburah y Tiferet. La próxima clase veremos la triada inferior, Netzachot y Yesod, y desde luego, si tenemos el tiempo, también abordaremos el tema del Malhut. Por lo pronto, esto es preguntas, comentarios. Vamos entendiéndole. No, yo lo que estoy comparando es con mi vida. O sea, de hecho, eso es lo que yo les pido, que no se quede esto aquí, ¿no? Que no se queden en los apuntes, en el cuaderno, que esto sean reflexiones continuas en nuestra vida, porque si no, de nada sirve. La Kabbalah que no es aplicada es un mero conocimiento filosófico que es muy interesante y es bonito, pero no tiene la magia más que cuando la llevamos a cabo. El equilibrio, ¿no? El equilibrio, claro, en todo momento, porque, por ejemplo, yo puedo dar, ¿sí? Tengo que dar, pero también con un equilibrio, porque puedo formar pan de la vergüenza. Claro. Entonces, no, retrocedo. Entonces,
ahora ello. dar un paso por acá. Creo que yo estoy en ese aspecto de cambio, Claro. porque he sido así de compartir, pero también tiene que ser con medida Claro. y también procurarse uno en la forma en que uno pueda tener para dar también, Por supuesto. porque si nos olvidamos de nosotros también caemos en el Claro, ¿y extremo. por qué te vas a ¿verdad? olvidar de ti misma? Sí. Al dar todo, vaya. Si cada uno de nosotros es una chispa del Creador, ¿te olvidarías del Creador? No, Claro, pues ahí tampoco te viene, puedes olvidar de ti mismo. El equilibrio también es Claro, de entonces, valorarme, y por eso se dice amar al prójimo como a uno mismo. La medida es uno mismo, no se nos pide que amemos más, Sí, no, que amemos al otro como nos amamos a nosotros mismos, o también que amemos para el otro lo que amamos para nosotros. Nunca se nos pide que seamos más de lo que estamos dispuestos para nosotros mismos. Claro, que a veces cuando estamos en la modalidad de la conciencia hacemos cosas increíbles, indescriptibles, que no sabemos que tenemos la fuerza para ello. Y recibimos esta ayuda maravillosa. A veces decimos, oye, pero es que yo dije algo que no estaba en mí decirlo porque no sé ni hablar bien y tengo esta facilidad. Y de repente fui meridianamente claro. Ah, bueno, ¿por qué? Porque hiciste el esfuerzo. Y el Creador te ayudó poniéndote las palabras correctas, ¿verdad? O superé mi miedo y entonces al superar mi miedo se abrieron puertas que nunca había yo pensado y fui e hice. Claro, porque venciste a esa parte del ego que te decía no puedes, olvídate. El Satán que está allí para hacer su trabajo, lo que quiere es que no se revele la luz. Al final se va a revelar. Al final el Satán ya sabe que la tiene perdida. Y eso es lo admirable del trabajo del Satán, que a pesar de que ya sabe que la tiene perdida, sigue ahí trabajando 24 horas, 7 días a la semana, ¿no? Y nosotros que ya la tenemos ganada, a veces nos derrotamos y nos abandonamos y nos desilusionamos y nos da flojera y nos da esto y nos deprimimos, cuando la verdad lo que se nos pide es que hagamos nuestra parte, que demos el paso y el Creador va a dar otros 2 pasos por nosotros. ¿Algún otro comentario? Muy bien, pues nos vemos la próxima y continuamos. Gracias. Muchas gracias.